¿Alguna vez te has detenido a pensar qué poder invisible puede tomar a un hombre temeroso, inseguro y limitado y convertirlo en una voz de fuego que impacta al mundo entero? Esta es la historia de un grupo de pescadores, cobradores de impuestos y hombres comunes que en un instante recibieron una promesa que cambiaría para siempre el curso de la humanidad. Jesús, antes de ascender al cielo, les habló de un don que no podía compararse con nada terrenal: la venida del Espíritu Santo, el Consolador, el poder de lo alto que vendría para transformarlos por completo. Ellos lo habían visto sanar enfermos, resucitar muertos y vencer a la misma tumba. Sin embargo, lo que estaba por venir no sería solo un espectáculo externo, sino una revolución interna. El Maestro les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esa palabra poder resonó como un trueno en sus corazones. No se trataba de una fuerza humana ni de una habilidad adquirida. Era un poder divino, capaz de atravesar corazones y abrir puertas que ningún hombre podía abrir. La promesa no era solo para ellos, era el inicio de un fuego que correría como río imparable por todas las naciones. Imagina la escena: los discípulos miran al cielo, aún temerosos, aún con dudas en su interior, mientras Jesús los envuelve con sus últimas palabras. ¿Qué significará recibir ese espíritu? ¿Será visible? ¿Sentirán algo extraordinario? No tenían todas las respuestas, pero sí una certeza: el Señor no mentía, y lo que estaba a punto de suceder los elevaría a un destino mayor del que jamás soñaron. Sus corazones ardían en expectativa, como brasas esperando la chispa que desataría el fuego eterno. Y aquí nace la gran pregunta que nos alcanza hoy: si ese poder fue suficiente para transformar pescadores en profetas, si fue capaz de sacudir ciudades enteras con la predicación de simples hombres, ¿qué podría hacer ahora en tu vida, en tus miedos, en tus sueños y en tu futuro? Esa misma promesa sigue viva, esperando encender en nosotros el mismo fuego que un día cayó sobre ellos. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete, comparte y cuéntanos qué milagros has visto en tu vida. Tras escuchar las palabras de Jesús, los discípulos quedaron con el corazón encendido, pero también con preguntas que los acompañaban como sombras. Habían caminado con Él, habían visto lo imposible hacerse realidad delante de sus ojos, pero todavía no comprendían en su totalidad lo que significaba esa promesa. Su expectativa estaba teñida de esperanza, pero también de incertidumbre. Algunos pensaban que el poder del Espíritu Santo restauraría el reino de Israel, que lo político y lo terrenal volvería a ser glorioso. Otros, en silencio, sospechaban que lo que Jesús anunciaba trascendía cualquier frontera humana y los llevaría a un horizonte eterno. Esa mezcla de fe y confusión los mantenía reunidos, aferrados a cada palabra que Jesús había dejado antes de desaparecer en las nubes. Ellos no sabían el día ni la hora en que el Espíritu vendría, pero permanecieron juntos, como hermanos en espera de un misterio que aún no podían comprender. En esas largas noches, su expectativa se volvía oración. En su unidad había algo sagrado. Todos, con sus diferencias, aguardaban lo mismo. Su fragilidad humana se mezclaba con una certeza divina. Lo que venía sería tan poderoso que los haría testigos hasta lo último de la tierra. Es en esa espera donde descubrimos un principio eterno. Dios siempre prepara a sus escogidos en el silencio antes de la manifestación. La expectativa de los discípulos no era pérdida de tiempo, sino un crisol donde sus corazones eran moldeados. Cada suspiro en medio de la incertidumbre era una semilla que pronto daría fruto. Ellos esperaban con hambre y con sed, y es precisamente esa hambre la que abre espacio al fuego del Espíritu Santo. En medio de su humanidad, su debilidad los hacía aptos para recibir la fuerza sobrenatural que vendría desde lo alto. Hoy, esa misma expectativa nos alcanza a nosotros. Tal vez esperas un cambio en tu vida, una respuesta de Dios que no llega en tus tiempos. Tal vez te preguntas cómo, cuándo y dónde verás su poder. Déjame decirte, la espera no es vacío, es preparación. Así como los discípulos fueron moldeados antes de ser llenados, tú también eres procesado antes de ser encendido. No temas al silencio ni al retraso, porque allí se forja el carácter para sostener la gloria que vendrá. Los discípulos lo miraban fijamente, sus corazones aún latían con fuerza por la promesa recibida. Y de repente, el momento llegó. Jesús, con autoridad y paz, comenzó a elevarse ante sus ojos. Sus pies se separaron del suelo y lentamente fue cubierto por una nube gloriosa que lo ocultó de su vista. Ellos, atónitos, no podían apartar la mirada del cielo, como si su esperanza ascendiera con él. En ese instante comprendieron que la misión no había terminado, apenas estaba comenzando. El Maestro se iba, pero no los dejaba solos. Había dejado la llave del poder, el Espíritu Santo. Aquel momento no fue solo un
espectáculo celestial, sino un sello eterno. Los discípulos entendieron que el reino de Dios no se establecería con ejércitos ni con espadas, sino con un poder invisible que vendría desde lo alto. Dos ángeles se les aparecieron y les dijeron: este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo vendrá de la misma manera. La promesa del regreso estaba unida al poder del Espíritu. El cielo se abría ante ellos y lo eterno se entrelazaba con lo humano. La ascensión era señal de que lo visible terminaba, pero lo invisible apenas comenzaba. Imagina la mezcla de sentimientos: gozo por haber visto la gloria de Cristo, pero también un vacío en el pecho por su partida. No más risas compartidas, no más caminatas junto al Maestro. Sin embargo, en su corazón ardía una certeza: si Él lo había prometido, el Espíritu vendría. Y esa esperanza se convirtió en el motor que los mantuvo unidos, orando, esperando, anhelando el cumplimiento. La ascensión no era una despedida definitiva, sino el preludio de una nueva era espiritual. Hoy, cuando elevamos nuestra mirada en medio de la prueba, recordamos la ascensión de Cristo. Él no se fue para abandonarnos, se fue para abrir paso al Espíritu Santo que ahora habita en nosotros. Lo que los discípulos vivieron fue real, glorioso y eterno. Y tú también puedes experimentar ese mismo poder que descendió sobre ellos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Estas palabras de Jesús eran como fuego encendido en sus corazones. Pero ¿qué significa realmente ese poder? No era la fuerza bruta de un ejército, ni la influencia política de un imperio, sino algo más profundo y eterno: el poder de Dios mismo habitando en hombres comunes. Este poder no solo transformaría sus vidas, sino que los enviaría a transformar las naciones. El término griego usado, dinamis, habla de dinamita espiritual, de una fuerza imparable que rompe cadenas y abre caminos donde antes había muros. Ese poder vendría para capacitarlos, no para gloria personal, sino para testimonio. El Espíritu los haría testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya no serían pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Ya no serían un grupo pequeño escondido por temor, sino una voz que resonaría a través de siglos. Este poder no era teoría, era manifestación. No era religión vacía, era vida desbordante. Jesús no les prometió comodidad, sino valentía. No les prometió riqueza, sino un fuego que nadie podría apagar. El poder del Espíritu Santo no es opcional, es esencial. Los discípulos sabían que sin ese poder no podían cumplir su misión. ¿Cómo hablar del resucitado si ellos mismos aún temían la persecución? ¿Cómo predicar salvación si aún estaban atados a sus inseguridades? El Espíritu era la respuesta. Él los revestiría de una valentía que nunca habían conocido y les daría palabras que penetrarían hasta los corazones más endurecidos. Ese poder era la herencia del cielo, la armadura invisible de cada hijo de Dios. Hoy esa promesa sigue viva. El mismo Espíritu que encendió a Pedro, que transformó a Pablo y que estremeció a Jerusalén, está disponible para ti. No necesitas ser perfecto, solo necesitas estar dispuesto. El Espíritu Santo es la respuesta a tu debilidad, la fuerza en tu fragilidad y la luz en medio de tus tinieblas. Tras la ascensión, los discípulos no salieron corriendo a predicar ni a proclamar nada. Ellos sabían que debían esperar. Jesús había dicho: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y así lo hicieron. No se dispersaron, no se desesperaron, no buscaron su propia fuerza. Se reunieron en un aposento alto, unidos en oración, clamando con un mismo corazón. Ese tiempo de espera no era pasividad, era preparación. Como un arco que se tensa antes de lanzar la flecha, sus almas eran alineadas para recibir el fuego que vendría. En ese lugar secreto, la fe se fortalecía. Allí estaban hombres y mujeres, discípulos y familiares, todos unidos en un mismo sentir. No había protagonismos, no había títulos, solo hambre de Dios. El silencio se llenaba con súplicas y la expectativa crecía con cada día que pasaba. Ellos no sabían cuándo vendría el Espíritu, pero sí sabían que vendría. La preparación era tan importante como la promesa misma, porque un corazón sin preparación no puede sostener el peso de la gloria divina. El aposento alto se convirtió en un crisol donde lo humano se rendía ante lo divino. Este principio se repite en nuestra vida. Antes de recibir el poder, Dios nos lleva a tiempos de preparación. Nos llama a esperar, a orar, a permanecer fieles aunque parezca que nada sucede, porque no se trata de acelerar los tiempos, sino de estar listos para cuando llegue el día señalado. El Espíritu Santo no llena vasos orgullosos ni apresurados, llena corazones rendidos, expectantes y humildes. La preparación es prueba de fe, y la fe abre la puerta al fuego del cielo. Hoy muchos quieren poder sin preparación, gloria sin rendición, fruto sin raíz, pero el secreto sigue siendo el mismo: esperar, orar y permanecer. Tal vez tú estás en tu propio aposento alto, en un tiempo de silencio donde parece que Dios no responde. No te desesperes, ese tiempo es el preludio de tu Pentecostés. Y entonces llegó el día señalado.
señalado. El día de Pentecostés amaneció como cualquier otro, pero no sería igual. De repente, un estruendo del cielo como de un viento recio llenó toda la casa donde estaban sentados. El ruido era tan fuerte que sacudía no solo las paredes, sino también sus corazones, que aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ese fuego no los consumía, sino que los llenaba de vida, de poder, de gloria. Lo invisible se hizo visible. Lo eterno descendió sobre lo temporal. El cielo tocó la tierra y nada volvió a ser igual. Cada discípulo fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquellos que habían temido ser reconocidos como seguidores de Jesús, ahora proclamaban con valentía las maravillas de Dios. Sus bocas se abrieron como trompetas celestiales y cada palabra llevaba el peso de lo divino. Ya no eran los mismos. El fuego del Espíritu no solo los transformó interiormente, sino que los lanzó a cumplir la misión. El temor murió y en su lugar nació una fe inquebrantable. La ciudad entera fue sacudida. Gente de diferentes naciones escuchaba en su propio idioma las maravillas de Dios. Lo que comenzó en un aposento alto se extendió como un río imparable por las calles de Jerusalén. El Espíritu había descendido y con él la era de la iglesia había comenzado. Nadie podía detener lo que Dios había iniciado. Los discípulos, antes ocultos, ahora eran portadores de fuego. El Espíritu los había revestido con un poder que ni los imperios ni las tinieblas podían resistir. Ese mismo Espíritu sigue descendiendo hoy. El viento recio aún sopla sobre corazones dispuestos y las lenguas de fuego aún encienden vidas que se rinden. Lo que sucedió en Pentecostés no es solo historia, es una realidad presente para todo aquel que cree. Tú también puedes experimentar ese fuego, esa fuerza, esa llenura que transforma el miedo en valentía y la debilidad en fortaleza. Escribe en los comentarios cómo te imaginas el poder del Espíritu Santo en tu vida. El fuego del Espíritu no se limitó a un espectáculo externo, no fue solo viento y lenguas de fuego. La verdadera obra comenzó en el interior de cada discípulo. Aquel Pedro que antes había negado a Jesús por miedo, ahora se levantaba con una valentía inquebrantable. Los corazones temerosos se transformaron en corazones ardientes. El Espíritu Santo no solo los llenó de poder, sino también de amor, de convicción, de fe que no vacila. Allí, en lo más profundo de sus almas, un cambio irreversible había ocurrido. El temor murió y nació una confianza absoluta en Cristo. Ese cambio interno es lo que da sentido a la promesa. Dios no busca llenar el exterior de símbolos vacíos, sino transformar el interior de sus hijos. El Espíritu vino a sanar sus heridas, a borrar su culpa, a darles un nuevo carácter. Hombres comunes se volvieron profetas, cobardes se volvieron valientes, inseguros se convirtieron en portavoces de la verdad. El secreto no estaba en ellos, sino en aquel que ahora vivía dentro de ellos. Lo que antes era carne débil, ahora era templo vivo del Espíritu. No podemos ignorar que el mismo Espíritu quiere hacer esa obra hoy. Muchos piensan que necesitan títulos, preparación o perfección para servir a Dios, pero lo que se requiere es entrega. Así como Pedro y los demás fueron transformados, tú también puedes ser cambiado desde adentro. Lo que parecía imposible en tu vida puede ser vencido cuando el Espíritu te reviste. El cambio verdadero no es externo, es un fuego interior que te vuelve irreconocible ante los ojos del mundo. El cambio interno de los discípulos fue la base de todo lo que vendría después. Sin ese fuego interior, no habrían soportado persecuciones, cárceles ni martirios. El Espíritu Santo los hizo invencibles, no porque no sufrieran, sino porque ninguna amenaza podía apagar el fuego que ardía en su interior. Ese mismo fuego está disponible para ti, hoy, aquí y ahora. La transformación interna no quedó en silencio. Tan pronto como fueron llenos, los discípulos comenzaron a manifestar ese poder en acciones concretas. Pedro, que días antes temblaba de miedo, ahora se levantó y predicó con autoridad. Sus palabras atravesaron corazones como espada afilada. 3,000 personas fueron añadidas en un solo día. Milagros comenzaron a ocurrir. Los enfermos eran sanados, los cojos caminaban, los endemoniados eran liberados. El poder del Espíritu Santo se volvió palpable, visible, imposible de negar. Jerusalén entera fue conmovida por la acción de un puñado de hombres encendidos por la llama del cielo. Ese poder en acción no era un espectáculo humano, sino una demostración del reino de Dios. No se trataba de ellos, sino del Espíritu obrando a través de ellos. Cada sanidad, cada liberación, cada palabra profética confirmaba que el mismo Jesús que había sido crucificado y resucitado ahora vivía en medio de su pueblo por el Espíritu Santo. Los milagros no eran para entretener, eran señales del poder de Dios rompiendo las cadenas del enemigo. Era el cielo invadiendo la tierra. El libro de los Hechos se convirtió en un testimonio vivo de lo que sucede cuando el Espíritu se mueve sin límites. Y no fue solo Pedro o Juan, todos los que habían recibido el Espíritu
Espíritu comenzaron a obrar en fe. La iglesia naciente no se fundamentó en templos de piedra, sino en hombres y mujeres llenos de fuego. No era religión muerta, era vida vibrante, activa, poderosa. El Espíritu era el motor y el resultado era transformación masiva. Ese mismo poder está disponible hoy. No importa tu pasado ni tus limitaciones. Cuando el Espíritu Santo actúa, lo imposible se hace posible. Tu vida puede ser un canal de milagros. Tu voz puede ser usada para traer salvación. Tus manos pueden sanar. Tu fe puede abrir puertas. Lo que los discípulos vivieron no fue exclusivo de ellos. Fue el inicio de una obra que sigue viva. El fuego del Espíritu no pasó desapercibido. La multitud que se reunió aquel día estaba dividida. Algunos estaban asombrados, escuchaban en sus propios idiomas las maravillas de Dios y no podían creerlo. Otros, sin embargo, se burlaban, diciendo que los discípulos estaban ebrios. El poder de Dios siempre provoca reacciones. Fe en unos, burla en otros, resistencia en muchos. La obra del Espíritu no deja indiferente a nadie, y esa reacción fue la primera prueba que los apóstoles enfrentarían. Predicar a Cristo no siempre traerá aplausos, muchas veces traerá oposición, rechazo e incomprensión. Pedro, lleno del Espíritu, no retrocedió. Se levantó con valentía y explicó que no estaban borrachos, sino llenos del Espíritu Santo prometido por Dios a través del profeta Joel, con autoridad celestial. Declaró que lo que veían era el cumplimiento de las Escrituras. La reacción de asombro se convirtió en convicción. Multitudes comenzaron a sentir que sus corazones ardían y preguntaban, ¿qué haremos? El poder del Espíritu no solo impactaba la mente, sino que atravesaba hasta lo más profundo del alma. La oposición, sin embargo, nunca desapareció. Desde ese día, las autoridades religiosas y políticas comenzaron a perseguirlos, pero cada intento de silenciarlos solo encendía más la llama. El Espíritu Santo les dio la capacidad de enfrentar críticas, burlas y amenazas sin apagar su voz. La reacción del mundo confirmó una verdad eterna. Cuando Dios se mueve, el enemigo también se levanta, pero jamás podrá vencer al Espíritu que habita en sus hijos. Hoy también vemos estas reacciones. Cuando alguien se entrega al Espíritu Santo, unos lo celebran, otros lo critican, unos se acercan, otros se alejan, pero lo cierto es que nadie queda indiferente. ¿Y tú de qué lado estarás? ¿Del lado de la burla o del lado de la fe? El Espíritu sigue obrando, y su fuego sigue dividiendo entre quienes creen y quienes se resisten. Lo que comenzó en Jerusalén no se detuvo allí. El Espíritu Santo impulsó a los discípulos más allá de las fronteras de su ciudad. La promesa de Jesús en Hechos 1:8 se cumplía. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El fuego se extendía como un río imparable. Multitudes se convertían, familias enteras eran restauradas, las sinagogas eran sacudidas y los gentiles comenzaban a recibir el Evangelio. Lo que parecía imposible para hombres comunes se hizo realidad. El testimonio de Cristo se propagó a través de todo el mundo conocido. La iglesia nació bajo persecución, pero esa misma persecución la impulsó. Donde había cárceles había himnos, donde había azotes había gozo. El Espíritu Santo no solo capacitó a los discípulos para predicar, sino también para resistir con valentía cada golpe. Nada podía detener lo que Dios había iniciado. Ni el poder del Imperio Romano, ni las amenazas de los religiosos, ni las cadenas físicas pudieron frenar el avance del Evangelio. El testimonio ardía como antorcha en la oscuridad. Ese testimonio no solo fue con palabras, sino con vidas transformadas. El amor entre los creyentes, la solidaridad con los necesitados, la fe inquebrantable en medio de pruebas, todo hablaba de una realidad sobrenatural. La iglesia era un cuerpo vivo, lleno de luz que iluminaba las tinieblas del mundo. Cada creyente se convirtió en testigo, cada hogar en un altar, cada ciudad en terreno fértil para el fuego del Espíritu. Lo que comenzó con 12 hombres ahora se multiplicaba sin límites. Ayúdanos a extender este testimonio. Suscríbete, comparte y cuéntanos cómo el Espíritu ha tocado tu vida. Hoy, 2000 años después, seguimos viendo ese testimonio expandirse. La promesa de Jesús no se detuvo en Jerusalén, ha llegado hasta ti. El mismo Espíritu que encendió a los apóstoles está encendiendo a hombres y mujeres en cada nación. Tú también puedes ser parte de ese fuego que corre sin fronteras.